Bueno, saludos con todos. Vamos a revisar esta semana un nuevo tema en la materia de física, ¿sí? Ya habíamos estudiado lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU, y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuyas siglas son MRV. ¿Cuál es la característica de este movimiento? Bueno, la característica principal de este movimiento es de que la aceleración, perdón, es constante. La aceleración es constante. ¿A qué se debe esto? Si ustedes observan en la imagen que está aquí abajo, sí, observamos un vehículo que se va a mover con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, ¿por qué es movimiento rectilíneo? Porque se mueve en línea recta. Uniformemente variado. Aquí lo que va a ocurrir es de que la velocidad va a ir variando cada cierto tiempo. Miren, si observan ustedes, este vehículo empezó a moverse con una velocidad de 10 metros sobre segundos, pasaron 2 segundos y su velocidad incrementó a 15 metros, perdón, a 25 metros sobre segundos. Pasaron otros 2 segundos y su velocidad incrementó a 40 metros sobre segundos. Pasaron otros 2 segundos y su velocidad incrementó a 55 metros sobre segundo. Aquí la velocidad varía, la velocidad va cambiando, ¿sí? Pero ¿por qué es uniforme? Porque la velocidad cambia, pero de forma uniforme. Miren, cada 2 segundos su variación de velocidad fueron de 15 metros sobre segundos. Miren, 25 menos 10, su variación, el cambio de velocidad fue de 15 metros sobre segundos. Cuando pasó de otros 2 segundos, su velocidad aumentó de 25 a 40, igual, resto, 40 menos 25, y su velocidad, su variación o su cambio de velocidad también sigue siendo 15 metros sobre segundos. Pasaron otros 2 segundos y su velocidad incrementó de 40 a 55 metros sobre segundo. Su variación, su diferencia de velocidad es de 55 menos 40, 15 metros sobre segundos. La variación. Nosotros representamos variación con el triangulito. Este triangulito significa variación o cambio de velocidad. Su cambio de velocidad, miren, fue de 15 metros sobre segundos. 15 metros sobre segundos, 15 metros sobre segundos. Entonces, la variación de velocidad fue uniforme, ¿sí? Uniforme. Por esa razón se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la velocidad varía, cambia, pero de forma uniforme, ¿sí? Cambia de forma uniforme. Y como la velocidad cambia de forma uniforme, por esa razón es de que la aceleración siempre va a ser constante. El vehículo se acelera. Vehículo acelera porque la velocidad cambia, entonces va acelerando, pero cambia de forma uniforme. Y como cambia de forma uniforme, por esa razón la aceleración es constante. ¿Sí? Entonces, como conclusión, se puede decir de que en esta clase de movimiento, el móvil efectúa variaciones o cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Cada 2 segundos, su cambio de velocidad fue de 15 metros sobre segundos. Cada 2 segundos, su velocidad su cambio, su aumento de velocidad fue de 15 metros sobre segundos. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, el vehículo realiza cambios de velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Entonces, aquí también podremos decir lo siguiente. Si la dirección y el sentido de la velocidad, miren, la dirección, o sea, ¿para dónde se está moviendo el vehículo? Para hacia la derecha. Entonces, la dirección, ¿sí? Y el cambio de velocidad y la aceleración son iguales. ¿Por qué? Porque si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la aceleración? Perdón, ¿qué pasó con el vehículo? Aceleró. Sí. Si la velocidad aumenta, significa que el vehículo aceleró. Pero ¿qué pasa si hubiese sido al revés? Que en lugar de que la velocidad aumente, la velocidad poco a poco vaya disminuyendo. Entonces el vehículo ya no va a acelerar. Lo que pasa, va a ocurrir ahí es de que el vehículo va a desacelerar porque el vehículo va a ir frenando. Sí, es como que yo estoy yendo en una carretera, no estoy yendo de aquí por la ruta Viva o la Simón Bolívar a unos 90 kilómetros por hora. Sí, me voy acercando y a lo lejos ya veo una curva. Entonces, si veo una curva, no voy a acelerar, ¿verdad? No voy a aumentar mi velocidad. Lo que voy a hacer es ir frenando. Entonces, si voy a ir frenando, el vehículo va a ir desacelerando. Va a haber una desaceleración, ¿sí? Porque la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, ahí cuando la velocidad disminuye, el vehículo no acelera, sino que el vehículo desacelera. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir que el movimiento no es acelerado, sino el movimiento es retardado. Retardado. Es movimiento es acelerado cuando la velocidad aumenta. Es desacelerado o retardado cuando la velocidad disminuye. ¿Ya? Entonces no se olviden por favor de eso, ¿no? Las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado es de que los cambios de velocidad son constantes. ¿Sí? Los cambios de velocidad. A ver, a ver, a ver. Los cambios de velocidad son constantes. Aquí en este ejemplo, el cambio de velocidad fue de 15 metros sobre segundos. Hubo un incremento de velocidad porque la velocidad iba aumentando. Sí, entonces el cambio de velocidad fue de 15 metros sobre segundos, uniforme, ¿no? Porque nunca cambió, siempre fue de 15 metros sobre segundos. Sí, y por lo tanto la aceleración es constante. No se olviden, movimiento rectilíneo uniformemente variado MRV, la velocidad varía.
ya no ocurre como en el movimiento anterior, donde la velocidad era constante. No, aquí la velocidad varía, pero varía de forma uniforme. Y si varía de forma uniforme, la aceleración es constante. ¿Sí? Ya, continuamos. Ahora, nosotros para poder resolver los problemas o ejercicios del MRV, lo que tenemos que hacer es reconocer las variables, o sea, reconocer las magnitudes que intervienen en este movimiento. Sí, las magnitudes que intervienen en este movimiento. Sí, vamos a reconocer las variables. En el MRU, sí, no se olviden, solamente intervenían tres magnitudes: distancia, velocidad y tiempo. Esto ocurría en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que fue el movimiento que estábamos estudiando la semana anterior. Sí, solo existían tres magnitudes. Sí, para obtener las fórmulas, ¿de dónde sacábamos las fórmulas? De nuestro triangulito, ¿no es cierto? Distancia sobre velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el MRU intervenía esto, ¿no es cierto? Ahora, en el MRV ya no van a intervenir solo tres magnitudes, van a intervenir todas las magnitudes que ustedes ven en esta tablita. La D de distancia, la T de tiempo, V sub cero, que es velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que empezó a moverse el vehículo, podríamos decir, ¿ya? La velocidad final, la velocidad con la que terminó de moverse el vehículo, y la aceleración. Ya sabemos que en el MRU existe una aceleración que siempre va a ser constante. Entonces aquí van a ver cinco magnitudes que vamos a analizar. Entonces, nosotros para poder resolver los ejercicios de MRV, lo primero que tenemos que hacer es completar esta tablita de datos. Esta es mi tablita de datos. Tenemos que completar esta tablita de datos. Sí, entonces aquí hay un pequeño ejemplo y vamos a ir colocando los datos que están aquí en este pequeño ejemplo, los vamos a ir colocando aquí en mi tablita de datos. Sí, entonces aquí el ejercicio dice lo siguiente: un auto avanza con MRV, recorriendo 75 m, o sea, 75 metros. ¿Dónde van los 75 metros? Aquí, en la D, aquí en la D de distancia. 75 metros es distancia. Entonces aquí iría 75 metros. ¿Ya? Dice 75 metros en 5S. O sea, 5 segundos. 5 segundos es el tiempo. Entonces va en la T de tiempo aquí. 5 segundos. 5 segundos. Con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración siempre va a estar en metros sobre el tiempo elevado al cuadrado. Aquí dice metros sobre segundos al cuadrado. En algún ejemplo puede estar en lugar de metros, kilómetros, y en lugar de segundos, horas. Kilómetros sobre horas al cuadrado. Siempre el tiempo va a estar elevado al cuadrado. Aquí dice aceleración. Ah, entonces acá en aceleración. 2 metros sobre segundo al cuadrado. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? El auto inicia su recorrido. Inicia, miren, el auto empezó a moverse su recorrido con 10 metros sobre segundos. Ah, 10 metros sobre segundos sería la velocidad inicial. 10 metros sobre segundos, la velocidad inicial. Y lo termina, velocidad final, 20 metros sobre segundos. No se olviden, la velocidad se mide en kilómetros por hora o metros sobre segundos. Acá la velocidad final sería 20 metros sobre segundos. Y listo, hemos completado nuestra tablita de datos. Entonces, ese es el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es completar la tablita de datos. ¿Sí? Listo, espero que esto quedado claro, ¿no? Algo adicional, yo les voy a compartir esta pequeña presentación que solamente son 3 diapositivas, ¿sí? Esto tienen que pasar a su cuaderno de materia, ¿sí? Y esta clase está siendo grabada y obviamente pues lo que puse aquí ya se borró porque está siendo grabada nada más, lo tienen que pasar también, ¿ya? Ahora, nosotros para poder resolver los problemas de MRV necesito utilizar fórmulas, ¿ya? Aquí las fórmulas, sí, pues sería difícil aprendérselas, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, esta imagen que está aquí donde están las fórmulas, las tendrán que recortar, ¿sí? Que se quede así como tipo cédula, del tamaño de una cédula, y si quieren le pueden hasta emplasticar y tenerlo a la mano. Ustedes van a tener las fórmulas a la mano para cuando yo en algún momento les tome algún problema, ustedes solamente saquen sus fórmulas y utilicen las fórmulas, ¿ya? Ahora, ¿cuántas fórmulas vamos a utilizar? Pues cuatro, pero a partir de estas fórmulas pueden salir más fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la fórmula uno, que es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Esta fórmula me sirve a mí para calcular la velocidad final. Pero si yo, por ejemplo, tengo la velocidad final, tengo el tiempo y tengo la aceleración y me piden calcular la velocidad inicial, lo único que tengo que hacer es aquí reemplazar la velocidad inicial. Cuando digo reemplazar, significa que este b sub cero tiene que quedarse solito, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí estuviera el signo más, solo más. Ya, y quiero despejar, perdón, no reemplazar, despejar. Quiero despejar el b sub cero, que es la velocidad inicial. Despejar. Despejar significa que tiene que quedarse solo. Entonces lo que me estorba sería esto, ¿sí?
Esto que está aquí tiene signo más, este pasará al otro lado con signo menos. Me quedaría lo siguiente. Velocidad final menos aceleración por tiempo. ¿Esto es igual a qué? A velocidad inicial. Y miren, la velocidad inicial se quedó solita. ¿Sí? Ahora, todo esto le puedo dar la vuelta al mismo tiempo y me queda que velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Y miren, a partir de esta fórmula obtuve otra fórmula que es esta. Esta fórmula que está aquí me sirve a mí para calcular la velocidad final, pero esta fórmula que está acá, en cambio, me sirve a mí para calcular la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, de una fórmula puedo obtener otras fórmulas. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Hay cuatro fórmulas. Ahora, aquí si visualizan está signo más menos, acá también está el signo más menos, acá está también el signo más menos. No puedo utilizar los dos signos a la vez, solo tengo que utilizar o bien el más o el menos. Pero ¿cuándo voy a utilizar el más? ¿Cuándo voy a utilizar el signo más? Yo voy a utilizar el signo más cuando la velocidad aumenta. Cuando la velocidad vaya aumentando, ahí utilizo el signo más. Pero cuando la velocidad disminuye, cuando la velocidad disminuya, voy a utilizar el signo menos. Sí, como en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? La velocidad iba aumentando 10 metros sobre segundos, 15 metros sobre segundos, 25 metros sobre segundos, 40 metros sobre segundos, 55 metros sobre segundos, ¿no es cierto? La velocidad iba aumentando. Entonces, si la velocidad aumenta, ahí vamos a colocar el signo más. Pero si la velocidad disminuye, como el ejemplo que les había puesto, a mí estoy por encima de un bolívar bajando a 90 kilómetros por hora, pero a lo lejos veo una curva, entonces en lugar de subir la velocidad tengo que ir disminuyendo. Entonces voy frenando, frenando, de 90 pasé a 80, de 80 pasé a 70, de 70 pasé a 60. ¿Qué pasó con la velocidad? La velocidad fue disminuyendo. Entonces, ¿qué signo voy a utilizar en ese caso? El signo menos, cuando la velocidad o rapidez disminuye. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ponernos ahorita a resolver unos ejercicios, ¿ya? Entonces nos vamos para acá, donde tengo mis ejercicios. Ejercicios resueltos. Vuelvo a repito, ¿no? El documento que les acabo de indicar acá lo tienen que pasar a su cuaderno de materia, pero también yo les voy a compartir esta ficha que está acá, ¿sí? Y en la ficha que está acá, los ejercicios que están resueltos también va en su cuaderno de materia, también va a ir en su cuaderno de materia, ¿ya? Aquí vamos a resolver dos ejercicios, ¿sí? El primer problema que dice, ¿cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar, o sea, en llegar a una velocidad, en este caso de 60 kilómetros por hora, si parte del reposo con una aceleración de 20 kilómetros sobre hora al cuadrado? Mira, aceleración, ¿sí? La aceleración siempre es distancia dividido para tiempo al cuadrado. En este caso, la distancia es kilómetros y el tiempo en horas elevado al cuadrado. Primer paso, completar nuestra tablita de datos, ¿ya? Aquí dice, ¿cuánto tiempo? Ah, lo que no sabemos es el tiempo y por esa razón en el tiempo he colocado un signo de pregunta, un signo de interrogación, porque no conozco el tiempo, es lo que me están pidiendo calcular. ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil en alcanzar, o sea, en llegar a tener una velocidad? Entonces, esta velocidad es de 60 kilómetros por hora y esta velocidad sería la velocidad final, porque aquí dice cuánto tiempo le va a tardar al automóvil en alcanzar, en llegar a tener. Entonces, esta velocidad es la velocidad final. Los coloco en la tablita de datos en BF, 60 kilómetros por hora. Dice que el vehículo, si parte, el vehículo parte del reposo. Cuando significa que partió del reposo, el vehículo estaba en reposo. El vehículo estaba en reposo, ¿qué significaba? Que el vehículo antes estuvo quietito, no se movía, estaba quieto. Y si no se movía, estaba quietito el vehículo, su velocidad inicial es cero. Si está en reposo, significa que su velocidad estaba, perdón, que el vehículo estaba quietito y su velocidad tendría que haber sido cero. ¿Sí? Ahora, completé mi tabla de datos. Esto es lo que me están preguntando, signo de pregunta. Me dieron la velocidad final. Aquí está, me dieron la aceleración. Y cuando me dice que el vehículo está en reposo, significa que velocidad inicial es cero. ¿Cuál es el dato que no me dieron? ¿Qué dato es el que no me dieron? La distancia. Y como no me dieron la distancia, le tacho. Le pongo una X. ¿Sí? Entonces, me voy otra vez a las fórmulas. ¿Sí? Que también están aquí, les puse las fórmulas. ¿Sí? Y en las fórmulas, yo les dije que vamos a utilizar cuatro fórmulas, pero si se dan cuenta, en cada una de las fórmulas, en su parte izquierda, están las magnitudes que están en la tablita de datos. Entonces aquí dice, en la fórmula uno, cuando no me dan distancia, miren, está una X, ¿no? Cuando no tengo distancia, significa que voy a utilizar la fórmula uno. Si en la tabla de datos yo he tachado en lugar de la distancia, le he tachado la aceleración, en la aceleración está puesto la X, la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que voy a utilizar la fórmula 2, o sea, voy a utilizar esta fórmula. Si en mi tablita de datos yo he puesto la X o he puesto la cruz en la velocidad final, ¿qué fórmula voy a utilizar? La fórmula 3, que es esta.
Si en mi tablita de datos está tachado el tiempo, o sea, está puesto en la tabla de datos la X en el tiempo, voy a utilizar la fórmula 4, ¿sí? Entonces, en este ejercicio que ya está resuelto aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está puesto la X? En la distancia. Ah, en la distancia está puesta la X. Me voy a las fórmulas, digo, ¿dónde está tachada la distancia? Ah, miren aquí. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? La primera. Esta es la fórmula que voy a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo? En la tablita de datos. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Disminuyó o aumentó? Velocidad inicial, o sea, con la que empieza a moverse. La velocidad inicial es cero. ¿Cuál es la velocidad final? 60. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? Entonces, en esta fórmula, en la fórmula uno, ¿qué signo voy a utilizar? ¿El más o el menos? Si la velocidad aumenta, ¿qué signo dijimos que vamos a utilizar? El más, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el más. La fórmula uno y en el signo vamos a utilizar el más. Entonces coloco fórmula uno. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mire, utilicé el signo más porque la velocidad aumentó. ¿Sí? Y esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular el tiempo. Ahora bien, analizamos nuestra tablita de datos porque yo quiero saber en qué unidades se va a medir el tiempo, en minutos, en segundos o en horas. Entonces veo acá velocidad inicial, aquí dice velocidad final, kilómetros sobre h, h significa horas. Acá aceleración dice 20 kilómetros sobre h, que h es horas al cuadrado. Por lo tanto, si aquí veo h de horas y acá veo h de horas, entonces, ¿qué significa? Que el tiempo me va a dar en horas. El tiempo me va a dar en horas. El resultado me va a dar en horas. Ahora, para yo poder utilizar esta fórmula que está aquí, todos los datos que ustedes vean en esta tablita tienen que estar en las mismas unidades. Tienen que estar en las mismas unidades, porque si no estuvieran en las mismas unidades, yo no pudiese utilizar la fórmula. Tendría que hacer un factor de conversión, que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Transformar, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Si aquí, por ejemplo, la aceleración estuviera 20 en lugar de kilómetros por hora, estuviera, por ejemplo, 20 metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Sí, en lugar de esto, me hubiera dado esto como dato. Y la velocidad final está en kilómetros por hora. Entonces, sí se dan cuenta que aquí dice kilómetros, acá dice metros, aquí dice horas y acá dice segundos. Entonces, estos dos datos no están en las mismas unidades. Entonces, ¿qué significa? Que esta fórmula no la pudiese utilizar. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Transformar, por ejemplo, estos kilómetros por hora, transformarlos a metros sobre segundos, ¿sí? Haciendo el factor de conversión, ¿sí? O la conversión de unidades que vimos en la clase anterior. Entonces, una vez que yo transforme este dato en metros sobre segundos, ahí sí mi respuesta va a estar en metros sobre segundos, acá metros sobre segundos al cuadrado, y ahí sí pudiese utilizar yo la fórmula que está aquí, ¿ya? Sí, que quede claro eso, ¿no? Para poder utilizar la fórmula, mis datos tienen que estar en las mismas unidades. Bueno, en este ejercicio, mis datos sí están en las mismas unidades, que significa que sí voy a poder utilizar esta fórmula. Habíamos analizado los datos, ¿no es cierto? Y me preguntaron el tiempo, y según los datos, el tiempo tiene que estar en horas, el resultado me tiene que dar en horas. Entonces, lo único que voy a hacer aquí en mi fórmula es ir colocando los valores, sin necesidad de colocar las unidades, que es esto. Solamente voy a colocar los valores numéricos. Velocidad final. Aquí dice velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Es 60. Entonces, aquí abajo le pongo 60. ¿Es igual? Es igual. Velocidad inicial. ¿Cuánto va la velocidad inicial? Cero. Le pongo el cero. ¿Sí? Luego dice, acá dice, más aceleración. Aquí está aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 20. Le pongo el 20. Sí, porque aceleración aquí dice que vale 20. Aquí dice T. No se olviden que si entre dos valores no hay nada, se sobreentiende que aquí este valor y este valor se van a multiplicar. Sería 20 por T. ¿Pero cuánto vale T? Ay, no sé, es mi incógnita. Entonces aquí no van a colocar el signo de pregunta. Lo que tienen que hacer es dejarle la T. Sí, porque ese dato no lo tengo. Sí, es mi signo de pregunta, ¿no? Mi interrogante. Entonces le pongo la T. Ahora, la T se tiene que hacer, se tiene que quedar solita, o sea, la tengo que despejar. Sí, lo mismo que les había explicado hace un momento, de que a partir de una fórmula puedo obtener otras fórmulas. Entonces, como me están pidiendo calcular el tiempo, esa es mi incógnita, la T se tiene que quedar sola, esto tiene que quedarse sola. Ahora bien, aquí dice 0 más 20T. Cuando el cero suma o reste, cuando el cero suma o reste, el cero es como que no está. Esto de aquí es como que no estuviera ahí. ¿Sí? Esto de aquí es como si no estuviese. ¿Sí? A ver, pongo otro de aquí. Aquí. Ya, este de aquí es como que no estuviera. ¿Sí? Como que no existiera, porque el cero está sumando. Vuelvo y repito, cuando el cero sume o reste, el cero es como que no está. Entonces lo único que me queda es esto, 60 es igual a 20T. Ya, entonces les había dicho que la T se tiene que quedar solita, ¿sí? La T se tiene que quedar solita. ¿Qué está haciendo el 20 con la T? El 20 está multiplicando. Entonces, como el 20 lo quiero pasar al otro lado del igual, el 20 va a ser lo contrario de multiplicar. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir.
Entonces este 20 va a pasar al otro lado a dividir. Y la t se va a quedar solita, ¿no? La t se va a quedar solita. Entonces, yo sé que la t aquí está en el lado derecho, pero como la t ya sé que se va a quedar solita, le doy la vuelta al mismo tiempo. Entonces la t se queda solita, la voy a poner en el lado izquierdo. Sí, lo voy a poner en el lado izquierdo. Sí, y me queda que t es igual. Les había dicho que este 20 estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me queda 60. Esta línea de fracción significa división. Esta línea de aquí significa división. Dividido para 20. Y divido 60 dividido para 20 me da 3. ¿En qué unidades dijimos que me iba a dar la respuesta? En horas, ¿no es cierto? Entonces el tiempo ha sido 3 horas. Aquí el ejercicio me preguntaba, ¿cuánto tiempo va a tardar un automóvil en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora si parte del reposo con una aceleración de 20 kilómetros por hora al cuadrado? Pues el vehículo se va a tardar 3 horas, ¿sí? 3 horas en alcanzar esta velocidad, ¿sí? Y listo, ya está resuelto el problema, ¿ya? Pasamos al problema número 2, ¿sí? El problema número 2, ¿qué dice? Es lo mismo, ¿no? Tenemos que seguir los mismos pasos. Un automóvil parte del reposo. Primero, ustedes tienen que tener su tablita de datos, ¿no es cierto? Vacía, obviamente, esta ya está completa, ¿no? Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, aceleración, acá, ¿sí? Nada más que aquí le he puesto kilómetros por hora y no es 20 kilómetros por hora, es 20 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, aquí está el tiempo, perdón, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces la aceleración es 20 metros sobre segundo al, al cuadrado. Listo, ese es el dato, ya lo puse aquí. Dice que el móvil parte del reposo. Ah, partió del reposo, partió. Cuando dice que partió, significa que es su punto inicial. Partió, su punto inicial. Velocidad inicial es cero porque partió del reposo. El vehículo no se estaba moviendo. ¿Sí? Calcular, aquí me pide calcular. ¿Calcular qué? Ah, ¿qué velocidad tendrá? ¿Qué velocidad va a tener después? Después, o sea, velocidad final. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, aquí, como es lo que me preguntan, es el signo de pregunta. ¿Qué velocidad tendrá después de 15 s? O sea, 15 segundos. Ese es el tiempo. Listo. Aquí hay dos literales, ¿no? Vamos a resolver primero el literal A. Ahora, ya llené mi tablita de datos. ¿Sí? Esos son todos los datos que me ha dado el problema. Pero, ¿qué es lo que no me dio? La distancia. Entonces, por esa razón le puse la X. Entonces, me voy a las fórmulas y veo, ¿dónde está tachada la D? Aquí. Ah, tengo que utilizar la fórmula 1. ¿Qué pasó con la velocidad? Velocidad inicial es 0, velocidad final es 60. ¿Qué pasó con la velocidad? Aumentó. Sí, la velocidad aumentó, por lo tanto, ¿qué signo voy a utilizar? El más. Y coloco velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Me están pidiendo calcular el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Me están pidiendo calcular el tiempo. Ah, y otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardamos en alcanzar? Ay, perdón, estoy acá. Sí, listo, estoy acá. Entonces me están pidiendo, me están preguntando, no el tiempo, perdón, me están preguntando la velocidad final. ¿Qué velocidad tendrá después de 15 segundos? Aquí en la velocidad final va el signo de pregunta, es lo que me están preguntando, ¿verdad? Entonces utilizo la fórmula 1 porque la D está tachada. Utilizo la fórmula 1, pongo velocidad final es igual a qué. Miren, aquí, esto es lo que me están preguntando, la velocidad final. Este es el signo de pregunta, es lo que no conozco. Entonces, como no conozco, le dejo la BF. Es lo que no conozco. No, aquí no voy a colocar el signo de pregunta, sino coloco BF porque es lo que no conozco. Es igual a velocidad inicial. ¿La velocidad inicial cuánto vale? Cero. Cero. ¿Sí? Más, porque ¿qué pasa con la velocidad? Si la velocidad aquí inicial es cero y dice que el vehículo está acelerando, entonces si acelera, si yo cojo mi vehículo y acelero, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar, ¿no es cierto? Y si la velocidad aumenta, coloco el signo más. Sí, debo colocar el signo más. Sí, debo colocar el signo más. Ah, otra cosa, no se olviden que para poder utilizar la fórmula, todos los datos de la tabla tienen que estar en las mismas unidades. Aquí veo S de segundos, y me voy por acá, y también veo la S de segundos. ¿Qué significa? Que estos datos están en las mismas unidades, por lo tanto, sí voy a poder utilizar la forma. ¿Ya? Entonces, velocidad final le pongo aquí porque es lo que no conozco. Velocidad inicial es cero más la aceleración que está aquí, que es 20. Aquí está 20. Le pongo solamente el 20 por el tiempo que está aquí, que es 15. El resultado, este resultado, ¿en qué unidades me tendrá que dar la velocidad? Si la aceleración está en metros y el tiempo está en segundos, la velocidad sabemos que se mide en kilómetros por hora o en metros sobre segundos. Como aquí veo metros y segundos, el resultado me tiene que dar en metros sobre segundos. En estas unidades me tiene que dar el resultado en metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, velocidad final es igual a 0 más 20 por 15. Como les había dicho en su momento, cuando el cero sume o reste, el cero es como que no está aquí, el cero es como que no existiera aquí. Cuando el cero suma o resta es como que el cero no está. Y me queda velocidad final es igual a 20 por 15. Lo único que tengo que multiplicar es 20 por 15. Y 20 por 15 me da 300.
¿Sí? 300. ¿En qué unidades se mide la velocidad? La velocidad se mide en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. Pero como aquí en los datos veo metros y veo segundos, el resultado me va a dar en metros sobre segundos. El resultado ha sido que la velocidad final es 300 metros sobre segundos. Ese es el literal A. Vamos al literal B. En el literal B me dice, ¿qué distancia recorrió después de esos 15 segundos? Entonces hago otra tablita de datos, ¿ya? Hago otra tablita de datos y aquí dice, ¿qué distancia? Me están preguntando la distancia. Ah, por esa razón. Le he puesto el signo de pregunta aquí, porque eso es lo que no conozco, distancia. Después de esos 15 segundos, el tiempo 15 segundos. Sí, estamos hablando del mismo auto, entonces partió del reposo, es ser. Dice, ¿qué distancia recorrió después de esos 15 segundos? Miren, 15 segundos. Yo ya sé la velocidad que tiene el vehículo en los 15 segundos, porque eso es lo que me preguntaron en el literal A. La distancia que tendrá después de 15 segundos, o sea, la velocidad final en los 15 segundos. Eso sí lo tengo, está aquí, 300. Esa velocidad sí lo tengo, es 300 metros sobre segundo. Entonces ese resultado le pongo acá. ¿Sí? Acá la aceleración sigue siendo la misma, 20 metros sobre segundos al cuadrado. Y nada más que me vuelto a equivocar, le he puesto en kilómetros por hora. Ya, es 20 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. ¿Sí? Entonces, ahora bien, si ven ustedes en esa tablita, toda mi tabla está llena. No hay ningún dato donde haya puesto aquí, como aquí, ¿no? La X, no hay ninguna donde haya la X, no hay ninguna. No hay ningún espacio donde coloqué una X. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo utilizar cualquier fórmula que esté acá arriba. Cualquier fórmula que esté acá arriba, donde esté la d de distancia. Cualquier fórmula donde esté la d de distancia, esa es la que puedo utilizar. Sí, porque eso es lo que me están preguntando en el segundo literal. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia es lo que me preguntan? No, aquí, ¿qué distancia? Es lo que no conozco. Entonces me voy a las fórmulas y veo donde esté, en las fórmulas, donde esté la d de distancia. Miren, aquí está la d de distancia. Significa que esta fórmula la puedo utilizar. Acá también está la d de distancia. ¿Qué significa? Que esta fórmula también la puedo utilizar. Miren, acá también está la d de distancia. ¿Qué significa? Que esta fórmula también la pudiese utilizar. Pero ustedes tienen que ver las tres fórmulas que están aquí y decir, a ver, pero ¿cuál será la fórmula más fácil de utilizar? ¿Cuál sería la fórmula mucho más fácil de utilizar? Y veo y digo, miren, aquí tengo que utilizar esto, que sí tengo, esto que sí tengo, esto que tengo y esto que tengo. Y aquí la fórmula no la veo tan larga, parece fácil. La de acá, uy, hasta acá está un poquito más complicado, veo velocidad inicial por tiempo, más menos, aceleración tiempo al cuadrado sobre dos. Ay, miren, aquí hay una potencia, chuta, esta la veo un poco más difícil. Veo esta de acá. También veo potencias, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, distancia. Aparte de eso, en esta fórmula yo tengo que despejar la distancia, o sea, tengo que dejarla la distancia solita. Chuta, está más complicada. Entonces digo, no, para mí la fórmula más fácil es esta, porque aquí ya está la de distancia solita, ya está despejada la distancia. Entonces, la fórmula que voy a utilizar en este caso va a ser la fórmula número 2 para calcular la distancia. ¿Sí? Hubiese podido utilizar cualquiera de las tres, ¿no? Pero para mí es más fácil es la 2. Entonces copio la fórmula 2, que es esta. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Para yo poder utilizar esta fórmula, de igual forma, ¿no? Todos mis datos tienen que estar en las mismas unidades. Vea, yo aquí veo la S de segundos, acá veo la S de segundos, acá veo la S de segundos. Acá veo la M de metros, acá veo la M de metros. Entonces, ¿todos los datos están en las mismas unidades? Sí, ¿qué significa? Que esta fórmula sí la puedo utilizar, ¿ya? Directamente. Me están preguntando la distancia. Distancia, y las distancias se miden en metros o en kilómetros. Y en este caso, ¿en qué unidades me va a dar el resultado? Me va a dar en metros, porque acá veo metros, acá veo metros. ¿Sí? Entonces lo único que voy a colocar en la fórmula son los valores numéricos. Ya. Me están preguntando la D de distancia. Esto es lo que no conozco. Sí, es lo que me están preguntando, lo que no conozco. Entonces la dejo la D. No conozco. Es igual. Velocidad inicial, esto sí tengo, cero. Pongo cero. Más ¿qué pasa? Miren, porque aquí hay signo más. Solamente en esta fórmula solo hay signo más. Miren, acá no hay signo más menos, solo hay signo más. ¿Sí? Más la velocidad final. La velocidad final es 300. Le pongo 300. Dividido para 2, multiplicado. Si entre el paréntesis y el 15 no hay nada, significa que aquí hay una multiplicación. ¿Sí? Ustedes pudiesen resolver este ejercicio paso a paso. ¿Sí? O lo pudiesen resolver de forma directa en la calculadora. Yo les recomiendo de que se compre una calculadora científica, ¿ya? Yo que les dije hace un momento, que cuando el cero suma o cuando el cero suma o resta, el cero es como que no está aquí, ¿no es cierto? Aquí es como que el cero no está, ¿verdad? Aquí el cero es como que no está. Y lo único que tengo que hacer es dividir 300 dividido para 2, ¿qué me daría? 150. Y 150 por 15, ¿qué me da? 2250. ¿En qué unidades dijimos que me va a dar el resultado de distancia? En metros. El resultado ha sido 2250 metros. Ese ha sido el resultado de este problema, ¿sí? ¿Ya? Como les digo, es mucho más fácil hacerlo en una calculadora científica. Entonces, a ver, yo tengo aquí mi calculadora científica, ¿sí? Y ya les compartí, todos tienen que verla.
Yo les recomiendo que se compren una calculadora como esta, como la que observan en la pantalla. Voy a copiar todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, lo voy a copiar acá en mi calculadora científica, ¿sí? Entonces, primero, coloco paréntesis, mire, aquí abro paréntesis. Ahora, aplasto este botoncito para que se me abra mi línea de fracción, mire, ¿sí? Arriba dice 0 más 300, pero como dije, cuando el cero suma o resta, el cero es como que no está y solamente voy a colocar 300. Sí, me voy abajo. Si tengo una calculadora científica, aplasto este botoncito para irme abajo. Ahí aplasto el 2, aplasto este botón. Miren dónde está titilando en la calculadora, justo al lado del 2. Entonces yo necesito poner el paréntesis, cerrar el paréntesis. Aplasto el botoncito que está acá, el de la derecha, tax, y se va. Miren dónde titile ahora. Y ahí voy a colocar paréntesis por, ¿cuánto? Por 15. Y esto es igual, aplasto el igual y listo, me dio el resultado. 2250. Y como dijimos, la distancia va a estar en metros. Y está resuelto el problema. ¿Sí? Ya, y eso sería todo, ¿ya? Sí, yo les voy a compartir esta clase grabada, por favor, vuelvo y repito. Sí, el documento que está acá, esta es la materia, se podría decir, lo tienen que pasar al cuaderno. Y luego la ficha que está aquí, se las voy a compartir. En la ficha no tienen que pasar nada del formato. Esto de aquí no tienen que pasarlo en el cuaderno de materia. Lo único que tendrían que pasar es la materia en sí. Sí, la materia aquí ya les dije que es lo que tienen que pasar. Pero adicional de la materia, tienen que pasar también al cuaderno de materia los ejercicios resueltos. Sí, solamente los ejercicios resueltos, que en este caso solamente fueron dos. Por esta semana no les voy a mandar tarea. Sí, simplemente por el hecho de que como va a haber feriado y bueno, no sé si hasta el día miércoles nada más vamos a tener clases, entonces por esa razón es de que no les voy a mandar tarea. Lo único que sí les pido es por favor de que se vayan igualando con las tareas, vayan igualándose con sus cuadernos, nada más. Esa sería como quien dice la tarea de esta semana, igualarse. Sí, nada más. No se olviden que la semana del 8 de noviembre tienen que ir al colegio y entregar sus tareas, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Me despido de todos ustedes, deseándoles muchos éxitos. Cuídense todos y feliz feriado.